Imagina que despiertas de golpe a las 3 de la madrugada, con el corazón golpeándote las costillas. En tu sueño había un rostro, un hombre que nunca has visto, cara redonda, cejas espesas, entradas en el pelo, una media sonrisa que no sabes si es amable o amenazante. Al día siguiente lo cuentas, medio en broma, y una compañera de trabajo se queda pálida. «Espera», te dice, «yo también lo he soñado». Y de repente descubres que no son dos, son cientos, miles, personas de países distintos, idiomas distintos, que jamás se han cruzado en la vida real, soñando al mismo hombre. ¿Y si te dijera que esto ocurrió de verdad y que la explicación es más inquietante que cualquier fantasma? Bienvenidos a Expedientes del Internet. Hoy abrimos uno de los casos más extraños que la red produjo en su década más ingenua, la historia de This Man, el rostro que, según se decía, invadía los sueños de desconocidos de todo el planeta. Para entender este fenómeno hay que viajar a finales de la década de 2000. Internet ya no era aquel territorio de páginas estáticas y módems chirriantes, pero tampoco era todavía el mundo hipervigilado que conocemos hoy. Era una frontera. Los foros servían de historias imposibles. Las cadenas de correo prometían maldiciones si no las reenviabas. Y las primeras redes sociales empezaban a conectar a extraños de continentes opuestos. Era el caldo de cultivo perfecto para que una idea, cualquier idea, se propagara como un incendio sin que nadie se detuviera a preguntar de dónde había salido la primera chispa. Y entonces, en el invierno de 2008, apareció una página web. En el centro de la pantalla, un solo elemento, el retrato robot de un hombre, no una fotografía, un dibujo, del tipo que hace la policía cuando reconstruye el rostro de un sospechoso a partir de la memoria de un testigo. Un hombre de rasgos absolutamente corrientes, cara ancha y redondeada, cejas gruesas y muy marcadas, labios finos, entradas pronunciadas en el cabello, el rostro más olvidable del mundo. Y sin embargo, imposible de olvidar una vez lo veías. La web contaba una historia. Y aquí es donde debemos ser muy cuidadosos, porque este es un caso real, y hay que separar lo que la página afirmaba de lo que realmente ocurrió. Según relataba el propio sitio, todo había empezado 2 años antes. En enero de 2006, una paciente de un conocido psiquiatra de Nueva York dibujó, durante una sesión, el rostro de un hombre que se le aparecía una y otra vez mientras dormía. Le daba consejos sobre su vida, y ella juraba no haber conocido nunca, en el mundo real, a nadie con esa cara. El psiquiatra dejó el dibujo sobre su escritorio, y días después, otro paciente, sin ninguna relación con la primera, vio el retrato y se estremeció. Él también soñaba a ese hombre, constantemente. A partir de ahí, según la leyenda que construía la web, la historia se desbordó. El dibujo empezó a circular, y de todos los rincones del planeta llegaron personas afirmando lo mismo. Ese rostro visitaba sus sueños. La página invitaba a cualquiera a enviar su propio testimonio, su propia experiencia, y los relatos se acumularon por miles. Se llegó a hablar de más de 9,000 cuentas de personas que decían haberlo visto mientras dormían. Lo verdaderamente perturbador no era solo la coincidencia del rostro, era lo que ese hombre hacía en los sueños, porque no había un patrón único. Para algunos, era una figura protectora, un guía sereno que ofrecía consejos crípticos sobre sus vidas. Para otros, aparecía en fantasías románticas, incluso sexuales. Y para unos pocos, era una presencia siniestra, un hombre que intentaba hacerles daño, que los perseguía por paisajes oníricos que se deshacían bajo sus pies. A veces era su padre, a veces un profesor de la infancia. El mismo rostro, 1000 máscaras distintas, adaptándose a los miedos y deseos de cada durmiente. Y la pregunta que encendió Internet fue inevitable. ¿Cómo es posible que personas que no se conocen, que viven a miles de kilómetros, que hablan idiomas distintos, sueñen exactamente la misma cara? La propia web no dejaba la pregunta en el aire. Ofrecía teorías, y estas teorías fueron, en buena parte, lo que dio al fenómeno su aura de misterio académico, de enigma casi científico. Vamos a recorrerlas porque son fascinantes.
La primera era la teoría del arquetipo. Basada en las ideas del psicoanalista Carl Jung, sostenía que This Man no era una persona, sino una imagen arquetípica, un símbolo enterrado en el inconsciente colectivo de la humanidad, un rostro que todos llevamos dentro y que emerge en momentos de crisis o de cambio vital. No lo soñábamos porque existiera, lo soñábamos porque formaba parte de la estructura misma de nuestra mente. La segunda era la teoría religiosa, y esta ponía los pelos de punta a muchos. This Man sería una manifestación de Dios o de una entidad divina, y sus indicaciones en los sueños debían tomarse como guía, como mensajes que había que obedecer. La tercera era quizá la más cinematográfica, la teoría del surfista de sueños, la idea de que este hombre era un ser real, una persona de carne y hueso, dotada de una habilidad psíquica extraordinaria que le permitía entrar en la mente de los demás mientras dormían, un intruso silencioso, saltando de sueño en sueño como quien cambia de canal. La cuarta, la teoría de la imitación. La simple exposición a ese rostro dejaba una huella tan potente que la gente empezaba, por sugestión, a soñarlo. Ver la imagen te condenaba a incorporarla a tu subconsciente. Y la quinta, la más racional de todas, la teoría del reconocimiento diurno. Nos cuesta recordar con precisión los rostros de nuestros sueños, así que, al ver el dibujo, nuestro cerebro rellenaba los huecos y nos convencía de que ya lo habíamos visto dormidos, aunque no fuera cierto. 5 explicaciones, desde la psicología profunda hasta lo paranormal, pasando por lo divino, y ninguna de ellas, conviene subrayarlo, estaba respaldada por una sola prueba verificable. Pero eso, en Internet, nunca ha importado demasiado. El fenómeno creció, y creció rápido. Los foros dedicados a lo paranormal ardían con relatos de encuentros oníricos. La gente compartía sus propios dibujos, intentando reproducir el rostro, en redes sociales, en blogs, en cadenas de mensajes. This Man se propagaba como un virus. Y lo más importante para su leyenda, los medios de comunicación empezaron a hacerse eco. Programas de televisión, especialmente en Italia hacia 2009, dedicaron segmentos a interpretar el fenómeno, mostrando bocetos enviados por los espectadores y debatiendo qué podía significar aquella cara. Se trataba el asunto como un enigma legítimo, como una noticia. Nadie se detuvo a verificar nada. La historia era demasiado buena para arruinarla con preguntas incómodas. Y aquí, hacia finales de 2009, el caso vivía en una especie de limbo. Había 2 bandos: los que estaban convencidos de que aquello era un fenómeno real, sobrenatural o psicológico, imposible de explicar, y los escépticos, que olían el engaño pero no lograban probarlo. El debate estaba abierto, sin resolución. La duda, ya lo saben, es el mejor combustible para el miedo. Pero algunos escépticos no se conformaron con dudar. Empezaron a investigar, y no en el terreno de los sueños, sino en el terreno mucho más frío y rastreable de los datos, porque toda página web deja huellas, y alguien decidió seguirlas. Hicieron lo que se llama una consulta IOIS, básicamente buscar quién había registrado el dominio de la web, y ahí empezó a desmoronarse todo. Según las fuentes que documentaron el caso, se descubrió que la empresa que alojaba el sitio de This Man también era propietaria de otro dominio, IT, marketing de guerrilla en italiano. Detrás había una supuesta agencia de publicidad, descrita como una agencia falsa, fundada por un hombre que se dedicaba a diseñar engaños subversivos y proyectos artísticos extraños que jugaban con la política, la publicidad y los límites de la realidad. Ese hombre tenía nombre: Andrea Natella, sociólogo y experto en marketing italiano. Y aquí llegamos al giro que lo cambia todo. En 2010, Natella hizo público un mensaje. Lo publicó en el sitio de otra agencia artística que él mismo había fundado, y en él confesó: This Man no era un fenómeno onírico, no era un arquetipo, ni un dios, ni un intruso psíquico saltando entre sueños. Era una invención, un montaje, una campaña de marketing de guerrilla y al mismo tiempo
un proyecto de arte conceptual, ideado por él de principio a fin. Según reconoció el propio Natella, se había inventado toda la historia. La paciente de Nueva York, el psiquiatra, los primeros testimonios, todo. Y el detalle que hiela la sangre por lo íntimo que resulta. El famoso retrato, ese rostro que miles de personas juraron haber soñado, no salió de ningún inconsciente colectivo. Natella declaró que lo había basado en una fotografía de su propio padre, tomada cuando éste era joven. El hombre de los sueños de medio mundo era, sencillamente, el padre de un publicista italiano. Natella explicó también su motivación. Dijo que se había inspirado en el concepto de la invasión de los sueños, una idea que había encontrado en películas y libros, y que lo que quería era explorar algo muy concreto, el poder de Internet para fabricar y difundir leyendas urbanas y mitos colectivos. Quería demostrar hasta qué punto una historia bien construida, sin una sola prueba real, podía extenderse por el mundo, colarse en la televisión y convencer a miles de personas de que compartían una experiencia sobrenatural. Y funcionó, vaya si funcionó, porque piénsalo un momento, la maquinaria del engaño no dependía de efectos especiales ni de grandes presupuestos, dependía de nosotros, de cómo funciona la mente humana. El cerebro, tan deseoso de encontrar patrones y de pertenecer a algo más grande, empieza a buscar y encuentra, rellena huecos, reinterpreta recuerdos borrosos, se convence. Es la teoría del reconocimiento diurno operando a escala planetaria. La propia web había puesto sobre la mesa la explicación real del fenómeno, disfrazada como una teoría más entre las paranormales. La respuesta llevaba todo el tiempo delante de nuestras narices, y aquí viene un detalle que muchos desconocen y que demuestra hasta dónde había llegado la fuerza de la leyenda. Ese mismo año 2010, la productora de cine Ghost House Pictures anunció planes para llevar la historia de This Man al cine, como una película de terror de Hollywood, un proyecto vinculado a nombres de peso del género del horror, es decir, incluso después de que empezara a destaparse el engaño, la marca This Man era tan poderosa que la industria del entretenimiento quiso capitalizarla. El mito se había vuelto más rentable que la verdad. Y ahora la parte incómoda, la que convierte esta historia en algo más que una anécdota curiosa de Internet. Si todo era mentira, ¿por qué tanta gente siguió y sigue jurando que soñó ese rostro? Porque la revelación de Natella nunca alcanzó a todos. Las mentiras viajan en avión, las correcciones a pie. Millones de personas conocieron el rostro de This Man a través de un meme, de una captura de pantalla, de un vídeo de terror, sin enterarse jamás de que detrás había una confesión, una agencia de marketing y la foto de un padre italiano. Y así todavía hoy, en 2024, si buscas ese rostro, encontrarás foros y comentarios recientes de personas absolutamente convencidas de haberlo visto en sus sueños la semana pasada. La leyenda sobrevivió a su propia demolición. Y es aquí donde el caso deja de ser sobre un dibujo y empieza a ser sobre nosotros. Natella construyó un experimento perfecto y el resultado fue demoledor. Quedó demostrado que no hacían falta pruebas, ni testigos reales, ni una sola verdad para crear una creencia global. Solo hacía falta una imagen, una buena historia y el terreno fértil de una red ansiosa por compartir. This Man no era un intruso que se colaba en nuestros sueños. Era algo peor. Era una idea que se coló en nuestra manera de pensar y que descubrió lo fácil que es plantar un recuerdo que nunca existió. Así que la próxima vez que veas por ahí una historia demasiado perfecta, un rostro demasiado inquietante, un fenómeno que le está pasando a todo el mundo, detente un segundo. Pregúntate quién puso la primera chispa y a quién beneficia que el incendio se propague, porque puede que el verdadero misterio de This Man nunca haya sido de dónde venía ese hombre, sino con qué facilidad estuvimos todos dispuestos a soñarlo. Quizá esta noche cierres los ojos y no aparezca nadie, o quizá, ahora que has visto la cara, tu cerebro juegue contigo. Si mañana despiertas y ese rostro está ahí, ya sabes que solo eres la última pieza de un experimento que empezó hace casi 20 años. Déjame en los comentarios,
Tú lo habías visto antes de este video. ¿Crees que lo soñarás esta noche? Me leo todas las respuestas, y las más perturbadoras las comento en el próximo caso. Si este expediente te ha hecho mirar tus propios sueños con otros ojos, suscríbete y activa la campana. Cada semana abrimos un nuevo archivo del lado más oscuro y extraño de Internet, y no querrás perderte lo que viene. Aquí en Expedientes del Internet, nunca sabes qué rostro te estará esperando la próxima vez que apagues la luz. Hasta el próximo expediente.